¿Cuál es la vez más rápida que has borrado la sonrisa de alguien? Cuando estaba en la Marina y tenía 21 años, decidimos ir a un bar que tenía una banda local decente. Llegamos y yo presenté mi identificación. Te diré, con mi corte de pelo limpio y afeitado, no parecía tener 21. Pero mi ID de otro estado no servía y todo lo que tenía era mi ID militar. El portero decide que puede burlarse de mí. Esto es falso. Lo voy a retener. Mis ojos se desorbitan. Amigo, eso es una ID militar. Devuélvela. No, ahora es mía. $20 o vete. No puedo volver a la base sin ella. Le dije entonces mejor suelta los 20 o vete. Ah, ya veo. Esto es una extorsión. Ok. Así que mi amigo que manejó y usaba su ID estatal nos llevó de regreso y fuimos a la oficina del oficial del día a reportar mi ID robada. El oficial del día es un viejo gruñón, pero justo en realidad es un Mustang. Él recibe órdenes del presidente y de Dios, y no estamos muy seguros del presidente. Podría decirle que se largue si piensa que es una idea estúpida. Escucha, mi amigo respalda mi historia. Sus ojos se entrecierran de una forma maligna. Jefe, ¿puedes venir aquí? Tengo un regalo para ti. Empecé a temblar un poco. Voy a pasar unos días en la brigada por perder mi ID. Maldita sea. Ahí se va cualquier oportunidad de promoción a el marinero. Aquí dice que el portero de Joe's le quitó su ID y quiere 20. Traigan a un conductor y a uno de esos hard heads de la puerta. Vayan allá abajo y solucionen esto. El jefe me mira como carne fresca. Vamos, los dos. Vamos a dar una vuelta. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar antes de que nos llevaran afuera. Subimos al vehículo con el oficial, que estaba más serio que nunca. Durante el camino, agarró la radio y llamó refuerzos. Manden 2 vehículos con marines al bar Joe's. Tenemos a un portero gracioso que necesita un recordatorio. Y eso fue todo. Ni una palabra más. Mi amigo y yo nos miramos. Él estaba más nervioso que yo, pero nadie dijo nada. Sabíamos que esto iba en serio. Cuando llegaron las unidades, el ambiente se volvió aún más tenso. Eran 2 Hammers llenos de marines con una expresión que decía, esto lo hacemos todos los días. El oficial hizo un gesto con la cabeza y ellos asintieron sin preguntar nada. Sabían que algo iba a pasar. Cuando llegamos al bar, el oficial bajó sin vacilar. Los marines lo siguieron, un grupo sólido y silencioso. En el momento en que se abrió la puerta del bar, el lugar quedó en silencio. La banda dejó de tocar y las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. El portero, que antes se creía el dueño del lugar, perdió toda la actitud al instante. El oficial caminó directamente hacia él. Ni miró a los lados. Fue como una línea recta hacia su objetivo. Cuando llegó, lo miró de arriba a abajo. Su voz era firme, pero calmada. Devuélveme la credencial ahora. El portero trató de responder, pero solo salió un sonido ahogado. No podía formar una frase completa. Entonces, el oficial dio un paso adelante y le dijo, mira, si no devuelves la credencial ahora, lo único que te llevarás de la Marina es una bala. El lugar quedó aún más en silencio. Podías escuchar hasta las moscas deteniéndose en el aire. Tardó un segundo, pero finalmente el portero abrió la mano. Sacó la credencial del bolsillo con la cara más pálida que había visto y la entregó. El oficial la tomó, miró al portero un instante y dijo, esto es solo una advertencia. Ahora respeta a los militares que vienen aquí o la próxima vez no será solo una advertencia. Se dio la vuelta y salió del bar. Los marines lo siguieron, uno tras otro, sin decir una palabra. En cuanto salimos, parecía que todo el bar soltaba el aliento al mismo tiempo. La banda comenzó a tocar otra vez, pero el ambiente ya no era el mismo. Todos sabían que acababan de presenciar algo que no olvidarían tan pronto. Yo simplemente seguía al oficial, agarrando mi credencial de regreso y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Después de ese día en el bar, la cosa tomó un giro casi cómico, aunque en el momento no me hizo mucha gracia. Volví al alojamiento con la credencial en la mano, pero con una sensación extraña. Era como si hubiera recuperado mi identidad, pero perdido un poco de mi dignidad en el proceso. El personal de la base, por supuesto, se enteró de todo en cuestión de horas. Las noticias allí corrían más rápido que los anuncios del sargento en el comedor. Cuando aparecí para el desayuno al día siguiente, sentí todas las miradas. Algunos apenas podían contener la risa. Otros me miraban con una mezcla de lástima y diversión. El oficial, por otro lado, no olvidó la historia tan fácilmente. Después de la monumental reprimenda que me dio, sabía que cualquier otro desliz sería anotado en mi expediente. Me dejó claro que el próximo error me costaría más que $20. Para colmo, la prohibición de regresar al bar se convirtió casi en un chiste institucional. Cada vez que alguien de la base iba al Joe's,
regresaba con historias de cómo el dueño había cambiado completamente de actitud. La música era más suave, los guardias parecían sacados de una película de Disney, y hasta el menú era más variado. Pero, por supuesto, mientras todos podían disfrutar, yo me quedaba en el alojamiento, leyendo manuales o limpiando equipos. Los primeros fines de semana fueron los peores. Mis amigos salían riendo, emocionados, y yo solo escuchaba las historias al día siguiente. El bar, que antes era simplemente otro lugar de encuentro, se convirtió en el sitio más comentado. ¿Viste que ahora el Joe's tiene karaoke? Claro, el dueño teme que la Marina regrese otra vez. O están sirviendo un plato especial llamado la comida del marinero, en tu honor. Esas bromas me perseguían a todas partes. Al principio, me enfadaban. Incluso intenté defenderme. Oigan, no fue mi culpa, ¿vale? Fue el guardia el que empezó. Pero a nadie le importaba. Para ellos, yo era el tipo que pagó al oficial por su propia credencial y, de paso, consiguió que el bar renovara todo. Era la historia perfecta para reír y repetir una y otra vez. Con el tiempo, empecé a tomármelo con humor. Ya no había mucho que hacer, así que decidí reírme también. De hecho, fui yo quien comenzó a exagerar los detalles. Ah, ¿ustedes creen que ahora el bar tiene karaoke? La próxima semana tendrán una banda militar tocando el himno antes de cada cerveza. Eso hacía que todos se rieran aún más. Y así, la historia creció. Ya no importaba lo que realmente había pasado. Se convirtió en una leyenda dentro de la base. Los nuevos reclutas que llegaban siempre escuchaban la historia contada de 1000 maneras distintas. Algunos creían que había enfrentado al guardia yo solo, otros juraban que había movilizado a toda la base. La verdad, claro, era mucho menos emocionante. Pero, ¿quién necesita la verdad cuando la leyenda es más divertida? Me convertí casi en una especie de mascota no oficial. La gente decía, si algún día hay problemas en el bar, llamen a nuestro amigo aquí. Él ya tiene experiencia. Incluso en los días en que la prohibición me molestaba, no podía evitar reírme. Al final, era irónico que el lugar más seguro para mí ahora fuera la propia base. Podía salir del alojamiento y caminar tranquilo por ahí, sabiendo que no tendría que preocuparme por guardias graciosos u oficiales pidiéndome propinas. Las bromas continuaron y yo seguí riendo. Cuando finalmente me permitieron salir de nuevo, y ya no tenía ganas de regresar al Joe's, me di cuenta de que toda la experiencia había resultado algo positivo. Tal vez no para mi bolsillo, pero sí para las historias que tendría para contar en el futuro. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Para ser honesto, nunca me imaginé que llegaría a llevarme bien con el oficial. Era el tipo de persona que, con solo mirarte, parecía ya haberse hecho una idea de quién eras. Aquel día en que me cobró $20 por mi credencial dejó una impresión bastante fuerte. Pero con el paso de las semanas, y luego de los meses, nos fuimos entendiendo. Tal vez empezó a darse cuenta de que yo no era solo un novato alborotador. O quizás le resultó gracioso cómo se desarrolló la historia y cómo se volvió conocida en la base. La cuestión es que, con el tiempo, mi amigo y yo comenzamos a cruzar más palabras con él fuera del trabajo. Al principio, solo era un saludo o un comentario rápido, pero pronto estábamos sentados juntos en el comedor, compartiendo historias y riendo. Tenía un humor sarcástico que aprendimos a apreciar. Con el tiempo, los fines de semana que antes pasaba encerrado en el alojamiento dieron paso a salidas al bar. Sí, al Joe's. No estoy seguro de qué cambió exactamente. Quizás la presión del resto del personal, o simplemente porque el oficial decidió que ya había cumplido mi castigo. Pero, de repente, estaba libre para volver allí. Y eso hacíamos todos los fines de semana. Ahí estábamos, conversando, tomando cervezas y riendo de historias cada vez más exageradas. Lo más increíble de todo era que el guardia de seguridad todavía trabajaba allí. Al principio, evitaba incluso mirarnos. Siempre se quedaba cerca de la puerta, saludando a los clientes, pero nunca se acercaba a nosotros. Sinceramente, yo ya no guardaba rencor. Había pasado tiempo, y para mí todo había quedado como una anécdota. Pero parecía que él seguía algo incómodo. Supongo que para él, mi amigo y yo representábamos un recordatorio constante de aquel día, de los marines marchando hasta el bar. Por un buen tiempo, simplemente nos ignoró. No fue sino hasta meses después de frecuentar el lugar que finalmente dio el primer paso. Recuerdo claramente un sábado por la noche. El bar estaba tan lleno como de costumbre. La banda local tocaba una canción clásica de rock y nosotros estábamos en nuestra mesa habitual. El oficial estaba a mi lado, contando sobre una vez que ocurrió algo similar en otra base. Una historia que involucraba un camión de helados y un comandante furioso. Todos reíamos, hasta que noté al guardia parado al lado de la mesa, con las manos en los bolsillos. Disculpen,
Chicos, no quiero molestar, comenzó, con un tono algo vacilante. La conversación en la mesa se detuvo, y todos lo miraron. No había hostilidad, solo sorpresa. Yo mismo estaba curioso por saber qué iba a decir. Solo quería comentar que, bueno, después de lo que pasó aquel día, ya saben, cuando ocurrió todo eso, estaba preocupado. Pensé que me iban a despedir, que el dueño del bar se desharía de mí. Pero pasó todo lo contrario. Parece que la historia se esparció. De repente, el Joe se convirtió en el lugar más famoso de la ciudad. El oficial cruzó los brazos y levantó una ceja. Mi amigo simplemente le dio un sorbo a su cerveza, esperando el resto de la historia. Yo, por mi parte, le sonreí un poco, animándolo a continuar. La gente empezó a venir de otras bases, de otras ciudades. Todos querían ver el bar donde los marines llegaron, donde el guardia, listillo, intentó extorsionar a un marinero y... Bueno, no salió bien, dijo, soltando una risita nerviosa. No tienen idea de cuánto cambió esto. El bar creció, contratamos más personal, empezamos a tener música en vivo todas las semanas, se volvió casi un punto turístico. Y yo, bueno, mi nombre se hizo conocido. La gente llega aquí y pregunta, oye, tú eres el tipo de aquella historia. No pude evitar reírme. Mi amigo también empezó a reírse. Incluso el oficial sonrió levemente. ¿Y te gusta eso?, le pregunté. No voy a mentir, dijo, levantando las manos. Al principio, fue incómodo, pero con el tiempo, le fui tomando el gusto. Quiero decir, hizo crecer el bar. Mi vida ahora está más ocupada. Solo quería decir que, bueno, sé que aquel día fue un lío, pero al final, creo que no fue tan malo, ¿verdad? Hubo un momento de silencio. Miré al oficial, que se encogió de hombros como diciendo, bueno, tiene un punto. Mi amigo me dio una palmada en el hombro y comentó, oye, al menos lograste pasar a la historia, ¿no? El guardia se rió, más relajado ahora, y asintió antes de volver a su puesto en la puerta. La conversación en la mesa continuó, y el resto de la noche estuvo llena de cervezas y risas. Cuando regresamos a la base, no podía dejar de pensar en cómo todo esto había comenzado como un incidente menor, pero terminó convirtiéndose en una historia que todos contaban. A veces, la vida en la marina era así. Momentos inesperados que se transformaban en recuerdos compartidos y, quién sabe, en una que otra amistad improbable. Unos meses después, ya estábamos bien integrados con el guardia, el oficial y el resto del personal del bar. El lugar se había convertido en una especie de punto de encuentro no oficial para los marineros. Todas las noches de fin de semana, la historia de la gran confusión terminaba mencionándose. Era como un chiste interno que todos adoraban repetir. La banda incluso bromeaba entre canciones, y los nuevos clientes siempre preguntaban, ¿es este el famoso bar? ¿Es aquí donde pasó todo eso? Había tantos visitantes nuevos que, un día, mientras la banda hacía una pausa, un grupo de reclutas recién llegados entró. Era evidente que aún no estaban muy cómodos. Ropa impecablemente limpia, postura algo rígida y miradas curiosas. Pasaron por la puerta mirando hacia nuestra mesa y susurrando entre ellos. El guardia, que ya era prácticamente uno de nosotros, lo notó y se acercó a ellos con una sonrisa medio burlona. Sí, es aquella mesa de allí, dijo, señalándonos. Si tienen valor, vayan a saludarles. Los reclutas dudaron, pero terminaron acercándose. Yo estaba en medio de una conversación con el oficial sobre una confusión absurda con un camión de suministros y una orden malinterpretada. Cuando ellos llegaron, el oficial bajó el tono de su voz y nos miró de reojo, como preguntando, «¿Dejamos que se sienten?» Mi amigo, siempre relajado, hizo un gesto con la mano, diciendo, «Vengan, muchachos. No mordemos». Y así, se unieron a nuestra mesa. Al principio, la conversación fue algo tensa. Claramente querían oír sobre ese día, pero no sabían muy bien cómo plantearlo. Fue el guardia quien rompió el hielo. Miró a los reclutas con una expresión seria y dijo, «Bueno, si quieren saber, yo solo no le di un puñetazo al oficial ese día porque me dolía el brazo». Toda la mesa estalló en risas. Incluso el oficial sacudió la cabeza, riendo. Después de eso, los reclutas se relajaron. Pedimos más cervezas y empezaron a fluir las historias. Esos marineros nuevos parecían esponjas, absorbiendo cada detalle de nuestras charlas, nuestras bromas. ¿Y nosotros? Encantados de compartir. Después de todo, la magia del Joe's era precisamente esa. Las historias, los chistes, el ambiente distendido. Con el paso de las horas, los reclutas comenzaron a soltarse. De repente,
Ya se estaban riendo con nosotros, sumando sus propias anécdotas divertidas y escuchando atentamente cada exageración del guardia. Ah, entonces el oficial confundió al comandante con el cocinero. ¿No? Bastante típico. Más risas. Era como si nadie quisiera que esa noche terminara. Desde esa noche, el bar no era solo un punto obligatorio para los marineros. Era una tradición. Todos sabían que, si pasabas por la ciudad, tenías que parar en el Joe's. No era solo por el servicio o la música en vivo. Era por la historia, por la leyenda, por las personas que formaban parte de ella. Y aunque el lugar siempre tenía nuevos visitantes, y la historia se contaba una y otra vez, éramos nosotros los que manteníamos el espíritu original. El oficial con su humor sarcástico, el guardia con sus versiones exageradas de lo ocurrido, y nosotros, riéndonos de todo como siempre. Hoy, cuando recuerdo aquel comienzo tan agitado, no puedo evitar sonreír. ¿Quién diría que algo tan pequeño, algo que en su momento parecía tan molesto, se convertiría en una de las mejores partes de mi experiencia en la Marina? Cada risa, cada brindis, cada rostro nuevo que se sentaba en nuestra mesa era un recordatorio de que, al final, el Joe's no era solo un bar. Era el lugar donde la confusión se convirtió en amistad, donde el pasado se transformó en motivo de risas y donde, hasta el día de hoy, marineros de todas partes vienen para crear sus propias historias. Y hoy, nos hicimos grandes amigos del guardia gracias a aquella historia.